No es solo un interminable mar de arena. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las cosas más locas encontradas en el desierto. Para esta lista, veremos varios objetos extraños y fenómenos aparentemente inexplicables que se han descubierto en los desiertos del mundo. No incluiremos piezas de arte como la Mano del Desierto en Chile, ya que fueron colocadas deliberadamente y destinadas a ser descubiertas. Número 10. El hombre maré. En el oeste de Maré, Australia del Sur, hay un gran geoglifo conocido como el hombre de Maré. La figura representa a un hombre indígena sosteniendo un palo o un boomerang, similar en pose a la escultura de Artemisio. It is by far the largest ground drawing on Earth. The origins of the drawing are a complete mystery. El geoglifo tiene 2.736 metros de altura, con líneas de 30 centímetros de profundidad y 35 metros de ancho. Se encuentra en la meseta de Phoenix Springs y absolutamente nadie sabe cómo llegó ahí. It's over 2.5 miles in length. That's gargantuan. How did it get there? There is also the question of why? Why would someone want to do this? Fue descubierto por un piloto charter el 26 de junio de 1998 y las imágenes de satélite prueban que fue hecho entre el 27 de mayo y el 12 de junio de ese año. La mayoría de la gente cree que fue creado por el artista local Varios, pero nunca se comprobó nada. In August 2016, locals decided to restore the Mari Man to its full glory. But to this day, the original author of the work remains a mystery. Número 9. Cráneos de canguros con cuernos. A principios de la década de 2000, el Museo de Australia Occidental desenterró huesos fosilados de canguros con cuernos inusuales de la llanura de Nullarbor en Australia. El descubrimiento en un principio confundió al Dr. Gavin Prideaux y a su equipo de paleontólogos, aunque más tarde descubrieron que los cuernos eran en realidad prominentes crestas de cejas. También descubrieron que los canguros tenían largas garras y teorizaron que las crestas de los ojos se utilizaban para proteger los ojos de los canguros mientras excavaban y paseaban entre arbustos espinosos. Aunque eso no es tan emocionante como los cuernos reales, los singulares canguros fueron un nuevo descubrimiento y el Dr. Prideaux declaró que las crestas mencionadas son rasgos muy raros en un cráneo o esqueleto. Número 8. Videojuegos clásicos. E.T. está considerado como el peor videojuego que se ha hecho y se ha convertido en una pieza importante de la cultura de los juegos. It's frustrating, it's challenging, and it's a brain teaser, but that's what makes it so addicting. La leyenda del juego dice que grandes cantidades de copias no vendidas fueron enterradas en un depósito de basura de Nuevo México, pero esto nunca fue probado oficialmente hasta el 26 de abril de 2014. Fuel Industries tuvo acceso al vertedero de Alamogordo para filmar un documental titulado Atari Game Over. El manager de Atari, James Heller, afirma haber enterrado 728,000 copias. No pasó mucho tiempo para que encontraran el oro de los juegos y más de 1,000 copias de varios juegos que fueron desenterrados exitosamente. It's here, it's a verifiable fact. We've been talking about it forever and we were right. I felt happy, it's cool. I'm watching the myth actually coming to life now. It's no longer just an urban myth, it's no longer a tall tale, it's now a fact. Una copia de E.T. fue entregada al Smithsonian por su importancia histórica dentro de la historia de los juegos. You'd think they'd, I don't know, burn them or throw them away in a kind of more obvious and public way than to bury them in the desert and just hope they wouldn't be found. I can't speak for Atari because I certainly wasn't with them way back then, but I think there was a little bit of shame involved. Número 7. Las obras de hombres ancestrales. Estas estructuras de sondeo bíblico son geoglifos antiguos que se encuentran en todos los desiertos, que se extienden desde Siria hasta Arabia Saudita. Estos fueron descubiertos por primera vez por un teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea, Percy Maitland, en 1927, cuando estaba volando por correo aéreo sobre Jordania. Sin embargo, T. Lawrence tomó nota de la cita, muros largos y desconcertantes, encontrados en el desierto del Negev en 1913, aunque no se dio cuenta de su importancia histórica. Estas estructuras están construidas de piedra, adoptan muchas formas y tamaños diferentes y pueden tener hasta 5,000 años de antigüedad. You can see the very bleak, black landscape it lies in, but you can also see just how substantial it is. It consists of a head down there,
which is about 200 meters across, and it has to have at least two tails, two walls running out from it. Se cree que la mayoría son cometas del desierto, que fue un sistema usado por las antiguas civilizaciones del desierto para arrear y atrapar animales salvajes como ungulados y gacelas. Número 6. Cerro Ballena. Hay algo extrañamente poético en un cementerio de ballenas situado junto a una carretera del desierto. Bueno, eso es exactamente lo que obtienes con el Cerro Ballena, que está cerca de la carretera panamericana en el desierto de Atacama de Chile. The skeletons were exposed right next to the Pan American Highway, so there's 18-wheelers, large road equipment going by all the time, creating vibrations that can actually damage and destroy the fossils. Ubicado al norte de Caldera, el sitio contiene los huesos de 10 diferentes tipos de vertebrados marinos, incluyendo focas, perezosos acuáticos y hasta 40 ballenas barbadas. They found the remains of 75 whales, including 20 perfectly intact skeletons on a stretch of land 240 meters long. Now that is the length of more than 2 football fields. Es la colección más extensa de fósiles de ballenas en todo el mundo y fue encontrada durante un proyecto de expansión de carreteras en 2010. Se estima que el lugar tiene entre 6 y 9 millones de años y se cree que los animales murieron por la acumulación de algas tóxicas y fueron arrastrados a una marisma antes de ser enterrados por la arena. Researchers uncovered strong evidence to suggest that the whales died after ingesting toxic algae. The dead animals were then swept into an estuary and onto flat land where they were eventually buried by sand. Número 5. El Bom Jesús. Que alguien llame a Indiana Jones porque tenemos un caso para él. Mineros de diamantes de Namibia encontraron los restos de un viejo barco de vela mientras drenaban una laguna. Dentro de la reliquia había huesos humanos, herramientas de navegación, cerámica valiosa y miles de monedas de oro. The coins are extremely valuable, but they're even more rare. The Queen's Jewels salvage operation last month uncovered more than 300 gold coins, including 9 coins called royals. Los arqueólogos confirmaron que los restos eran del Bom Jesús, un barco portugués que se perdió en 1533. Ever since then, the Namibian government and De Beers have been cataloguing the find. El barco estaba en tan notable condición por los lingotes de cobre que impedían la entrada a insectos y organismos responsables de la descomposición. Y no se emocionen demasiado, las monedas de oro fueron entregadas al gobierno de Namibia, después de que Portugal renunciara a su derecho de reclamación. Número 4. 8 millones de animales momificados. En las catacumbas de Anubis de Saqqara hay una fosa común llena de 8 millones de animales momificados. La gran mayoría de los animales son perros, ya que los perros estaban estrechamente ligados al antiguo dios egipcio de la muerte, Anubis. Anubis, come forth. El director del proyecto, Paul Nicholson, afirma que matar y momificar perros fue un acto religioso, ya que los perros supuestamente interactuaron con Anubis para traer buena fortuna a los recién fallecidos. Nicholson y su equipo estimaron que había hasta 8 millones de animales enterrados dentro de las catacumbas. Muchos de ellos eran pequeños perros criados específicamente para ese propósito. Número 3. Círculos de hadas. Los círculos de hadas son pequeños círculos extraños en la Tierra, ubicados en un pastizal árido. El resultado es un mar de hierba manchado por círculos infértiles de tierra que abarcan de 2 a 15 metros de diámetro. There's actually millions of them, and in fact they can grow up to 65 feet in diameter and live up to 75 years. Scientists have no idea what the heck they are or how they're formed, but they're nicknamed fairy circles. La mayoría de ellos se encuentran en el desierto de Namib, aunque algunos se han encontrado recientemente en Pilbara de Australia Occidental. El pueblo Imba del norte de Namibia atribuye los círculos a dioses y espíritus, pero la verdad es mucho más mundana y fascinante. Some researchers suspect a highly poisonous bush of the euphorbia family. They believe it contaminates the soil so badly that even after its death, nothing can grow. La principal teoría en discusión plantea que el pasto se organiza en este patrón para atrapar el agua dentro de los círculos estériles y aflojar la tierra y alimentar la vegetación cercana. Así, la vida encuentra un nuevo camino, incluso en medio del desierto de Namibia. Número 2.
Los rollos del Mar Muerto, también conocidos como los rollos de las cuevas de Qumran, son una gran colección de antiguos manuscritos religiosos judíos fechados entre el 408 a.C. y el 318 después de Cristo. They are believed to be the discovery of the 20th century. We're talking about a corpus of over 900 manuscripts, comprising all of the books of the Bible. Right. And these are the oldest copies of the Bible that we have, 2,000 years old. Las cuevas de Qumran contenían miles de fragmentos de pergamino y papiro, la mayoría de los cuales se dividen en tres grupos. 40% son textos de la escritura hebrea, 30% son textos no canonizados dentro de la Biblia hebrea y aproximadamente el 30% pertenece a las reglas y creencias de varias sectas dentro del judaísmo. About 500 of the scrolls are copies of Jewish literature of the time. Another 200 are biblical. And a further 200 are the rules and practices of the desert community who probably hid the scrolls. Fueron descubiertos por primera vez por pastores beduinos que encontraron 7 pergaminos contenidos en jarras en una cueva local. Otros rollos fueron desenterrados dentro de las cuevas cerca del Mar Muerto de Jordania durante un periodo de 10 años entre 1946 y 1956. The very material, the biological material of which the scrolls are made is as telling and as informative as the content of the text. And this has changed dramatically my own personal understanding of the Dead Sea Scrolls, and I believe it will also inform many of my colleagues from now on. ¿Qué es lo que encontrarán a continuación? ¿Y dónde? ¿Cuántas cosas más podrían estar todavía ocultas en la Tierra? Veamos algunas menciones honoríficas antes de llegar a la cosa más loca encontrada en el desierto. Patrones misteriosos. Se encontraron patrones extraños en el desierto de Gobi en China. There's no way these features are natural. These patterns are in a very remote area. They involved a lot of material to create them, so they must have been put there for some sort of important purpose. Barco antiguo. Los arqueólogos checos desenterraron un barco de 4.500 años de antigüedad. Flechas gigantescas de concreto. Las flechas fueron esparcidas por toda América para ayudar a los pilotos. Some hidden in remote areas like this one along a mesa north of Acoma, others just off roadways. Although they appear to point to nothing, they have a purpose. El lago de Túnez. Un misterioso lago apareció en el desierto de Túnez. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Líneas de Nazca. From here, it might not look like much, because to really see the Nazca lines, you need a completely different perspective. Cuando se trata de geoglifos, ninguno es tan popular como las líneas de Nazca. Estas líneas en el desierto fueron creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo en el desierto de Nazca, en Perú, y fueron fabricadas removiendo las piedras de la superficie y revelando el subsuelo amarillo grisáceo que se encuentra debajo. Using rudimentary surveying techniques, specialists marked up the geoglyphs with wooden poles and cotton string. While they plotted out the figure's shape, workers cleared stones. Se observaron por primera vez en 1553, cuando el conquistador Pedro Cieza de León los confundió con los marcadores de rastro. Las líneas y figuras cubren 30 kilómetros cuadrados de desierto, y la mayoría mide entre 320 y 1126 metros de ancho. Los diseños varían e incluyen formas de arañas, humanos, flores y monos, entre muchas otras. Why do the Nazca construct 300-foot-wide images and mile-long lines that they have no way of viewing? La razón exacta de su existencia permanece incierta, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que tienen un significado religioso para la antigua cultura nazca. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.